Bienvenidos a la octava clase de Química Orgánica. Alquenos, alquinos y dienos. A continuación vamos a estudiar sobre los alquenos. Los alquenos son hidrocarburos que se llaman insaturados, ¿sí? Tienen una fórmula molecular carbono N, hidrógeno 2N. Recordemos que los hidrocarburos saturados tenían una fórmula molecular que era carbono N, hidrógeno 2N más 2. Los elementos o grados de insaturación en un hidrocarburo pueden ser, en este caso, dobles enlaces o también un anillo, como vimos en los cicloalcanos, que tenían la misma fórmula molecular que los alquenos. El grupo funcional de los alquenos es el doble enlace carbono-carbono. Como ya vimos en las teorías anteriores, los carbonos de un doble enlace están hibridados, ¿sí? sp2. Tienen una geometría planar, acuérdense, ¿sí? Pueden formar tres enlaces sigma, sp2 con el orbital sp2 y tienen un orbital p, ¿sí? Para formar el enlace pi. Entonces, el doble enlace se forma por traslape frontal de un orbital sp2 de un carbono y el orbital sp2 de otro carbono para formar el enlace sigma. Y el enlace pi se forma por traslape lateral de los orbitales p. Y así se forma el doble enlace. En este caso es la representación por orbitales moleculares del eteno. Como ya vimos anteriormente, la rotación espontánea en el doble enlace está impedida. Esto se debe a que para poder rotar el carbono deberíamos romper el enlace pi. Entonces, algunos alquenos van a poder existir debido a esto como dos isómeros. Un isómero que se va a conocer como cis y el otro isómero que se va a conocer como trans. En general, estos isómeros no están en equilibrios porque no se pueden interconvertir entre sí. Por ende, son compuestos diferentes. Ahora bien, no todos los alquenos van a ser capaces de mostrar isomería cis-trans. Por ejemplo, como vemos en este ejemplo de la derecha, si uno de los dos carbonos del doble enlace está unido a dos grupos idénticos, como es en este caso o como en este, la molécula no va a presentar isomería cis y trans, ya que existe una sola forma, que es esta, la de poder dibujar la molécula. Caso contrario ocurre en el ejemplo de la izquierda, donde sí podemos tener isómeros cis o trans. Esta nomenclatura cis-trans para los isómeros geométricos no es aplicable cuando los cuatro grupos unidos a los carbonos son distintos. Por ejemplo, aquí se observa que un carbono está unido a un hidrógeno y un bromo y el otro carbono está unido a un metilo y a un cloro. Los cuatro grupos o átomos a los que están unidos estos carbonos son diferentes. Entonces, en este caso se usa el sistema EZ para nombrar a estos isómeros. El Z es cuando los grupos de menor prioridad están en el mismo lado y E cuando se encuentran a distintos lados del doble enlace. Para saber si un compuesto es E o Z, tiene la configuración E o la configuración Z, lo que se hace es asignar prioridades a cada uno de estos grupos. Primero, lo que vamos a hacer es dividir el doble enlace a la mitad como está aquí, ¿sí? Dividimos a la mitad y analizamos cada uno de los carbonos y asignamos prioridades a los dos
grupos o átomos unidos a este carbono. Las prioridades se asignan según su número atómico, ¿sí? En este caso, el bromo va a tener la prioridad 1, ¿sí? Al tener un número atómico mayor que el hidrógeno, que tiene la prioridad 2. Y luego vemos el otro carbono, ¿sí? El cloro y un metilo, ¿sí? En este caso analizamos el átomo unido directamente al carbono. El cloro tiene la prioridad 1 porque tiene más número atómico que el carbono, que va a tener una prioridad 2. Entonces vemos, ¿sí?, de qué lado quedan esos grupos minoritarios. En este caso, los grupos minoritarios, los segundos, quedan al mismo lado. Y por eso lo nombramos como Z. En este caso de aquí, también tenemos, este es el segundo prioridad, este es el primer prioridad. En este caso este es el de segundo prioridad y este es el de primer prioridad. Vean que los minoritarios quedan de lados opuestos del doble enlace y por eso le asignamos la configuración E. A 20 grados centígrados, el eteno, el propeno y el buteno son gases. Los alquenos de 5 a 18 átomos de carbonos van a ser líquidos y aquellos alquenos con más de 18 átomos de carbonos van a ser sólidos. Los electrones del enlace pi son polarizables, entonces van a contribuir a momentos dipolares instantáneos. Son poco polares, insolubles en agua, pero muy solubles en solventes orgánicos no polares, como hidrocarburos, hexanos, tetracloruro de carbono, benceno. El punto de ebullición de estos compuestos va a aumentar al aumentar el peso molecular. Los alquenos que son muy ramificados tienen puntos de ebullición más bajos. Esto es la misma tendencia que veíamos en alcanos. Los isómeros cis-trans van a tener propiedades físicas diferentes. Los isómeros cis, como podemos ver acá, van a tener mayores momentos dipolares, mientras que los isómeros trans van a tener momentos dipolares más pequeños. Esta diferencia en los momentos dipolares va a hacer que en el caso de los isómeros trans el punto de ebullición sea menor que para el mismo compuesto pero cis. La mayoría de las reacciones de síntesis de alquenos son reacciones de eliminación. En estas reacciones se eliminan dos grupos que están unidos a carbonos adyacentes para así poder formar un doble enlace. Ya vamos a ver algunas de estas reacciones en las teorías de alcoholes y de halogenuros de alquilos, ya que estos reactivos se utilizan para la síntesis de estos compuestos. Además también podemos obtenerlo a partir de la reducción de alquinos, es decir, de un triple enlace pasar a un doble enlace por adición de hidrógeno. El mayor uso de los alquenos se va a dar en la producción de los polímeros. Estos polímeros son los que se llaman polímeros vinílicos, ¿sí?, que se obtienen por adición de estas moléculas de alqueno. Algunos, como pueden ver acá en la diapositiva, el polipropileno, el cloruro de vinilo, que es el PVC, o el tetrafluoroetileno, se obtiene el teflón. ¿Sí? Son todos polímeros que tienen un gran consumo por parte de la sociedad. Estas reacciones las vamos a ver en Química Orgánica 2 en una clase especial de polímeros. Propiedades químicas. Vamos a retomar un poco los conceptos de Lewis que ya vimos con anterioridad. Como ya sabemos, la química orgánica va a estudiar la interacción de los átomos o moléculas ricas en electrones con átomos o moléculas pobres en electrones. Un átomo o molécula rico en electrones se le llama nucleófilo, debido a que es amante de los núcleos, ¿sí?, y que es una base de Lewis.
En cambio, un átomo o molécula pobre en electrones o deficitaria en electrones se la llama electrófilo. Y estos son los ácidos de Lewis. Los electrófilos y los nucleófilos van a reaccionar entre sí. Recordemos que son nucleófilos porque tienen un par de electrones para compartir y son electrófilos porque pueden aceptar un par de electrones. Para saber la fuerza de un nucleófilo tenemos que tener en cuenta ciertas características. Un anión, o sea, una molécula con carga negativa, siempre va a ser mejor nucleófilo que una molécula neutra. También es mejor nucleófilo una base que es más fuerte que otra. Es mejor nucleófilo también el átomo que tenga un mayor volumen atómico, ¿sí? Debido a que es menos electronegativo y va a estar menos solvatado. Además, es más polarizable y por ende va a compartir mejor los electrones. Cuando los nucleófilos están formados por varios átomos, son mejores nucleófilos aquellos que son menos voluminosos, debido a que tienen menor impedimento estérico, ¿sí? Por ejemplo, el anión metóxido es mucho mejor nucleófilo que un anión terbutóxido. Aquí en la tabla podemos ver algunos nucleófilos. Por ejemplo, el oxidrilo es un nucleófilo fuerte debido a que tiene una carga positiva, una carga negativa. Después tenemos una amina, que las aminas son bases fuertes, por lo que son buenos nucleófilos. Y el agua sería un nucleófilo menos fuerte que el oxidrilo, debido a que es una especie neutra. ¿Sí? Acá, por ejemplo, el amiduro, que tiene una carga negativa, es mucho mejor nucleófilo que el amoníaco. Y aquí es lo que decíamos en la última parte, donde los nucleófilos que sean menos voluminosos, por ejemplo, el metóxido, el ion metóxido, el anión, es mucho mejor nucleófilo que el terbutóxido, ¿sí? Porque tiene mucho impedimento estérico. Por otra parte, van a ser electrófilos, por ejemplo, especies químicas con el octeto incompleto, como pueden ser carbocationes y radicales libres que van a ser deficitarios en electrones. También van a ser electrófilos moléculas neutras polarizadas, es decir, moléculas que tengan un momento dipolar permanente y que dejen en un extremo una densidad de carga positiva. Por ejemplo, los haluros de hidrógeno, los halogenuros de alquilo o los carbonos carbonílicos. También vamos a tener moléculas neutras que puedan formar dipolos inducidos al acercarse a un nucleófilo, como pueden ser las moléculas de bromo o cloro. Y finalmente, como electrófilos podemos encontrar a los átomos que no van a satisfacer la regla del octeto, como puede ser el aluminio, el boro o el mercurio. Ahora estudiemos un poco cómo reaccionan los alquenos. El sitio reactivo de los alquenos va a ser el doble enlace, ¿sí? El enlace pi es débil, como ya lo hemos estudiado, entonces pueden actuar como nucleófilos, ¿sí? Los alquenos van a reaccionar con electrófilos rompiendo ese enlace pi y formando un enlace sigma con los electrófilos. Como ya vimos en los mecanismos, las flechas siempre van desde un centro rico en electrones, ¿sí? Por ejemplo del doble enlace, hacia un centro pobre en electrones, por ejemplo un hidrógeno. Entonces la flecha va en este sentido y la flecha es con punta entera, debido a que indica el movimiento de dos electrones. El mecanismo por el cual reaccionan los alquenos se le llama adición electrofílica, ¿sí? Este mecanismo se da en dos pasos. El primer paso, ¿sí? Vamos a tener, ¿sí?, que el doble enlace, los electrones pi del doble enlace van a atacar, ¿sí?, al electrófilo. El electrófilo se va a adicionar formando un carbocatión, ¿sí? Este
en este caso el electrófilo se adiciona a este carbono y este carbono le va a faltar un electrón, por eso queda con una carga positiva. Este paso, el primer paso para generar el carbocatión, es la etapa lenta del mecanismo. En un segundo paso, en una etapa mucho más rápida, un nucleófilo va a atacar al carbono que tiene la carga positiva, o sea, el carbocatión, para adicionarse y formar el producto de adición. Vean que en las reacciones de adición va a haber dos grupos que se adicionan, ¿sí?, a la molécula. Uno, ¿sí?, que es un electrófilo, y otro que es un nucleófilo. Se le llama adición electrofílica porque la reacción es iniciada por el electrófilo. El primero que se adiciona es el electrófilo. Ahora vamos a estudiar algunas reacciones de adición electrofílica que sufren los alquenos. Vamos a ver como primera medida la adición de haluros de hidrógeno. Veamos este ejemplo que tenemos en la diapositiva. Como primera medida lo que va a ocurrir es que el doble enlace del alqueno va a atacar al hidrógeno, formando este primer estado de transición en donde podemos observar que el doble enlace se está rompiendo mientras que el enlace carbono-hidrógeno se está formando. Por eso lo vemos con la línea punteada. También el enlace bromo-hidrógeno se está rompiendo, por eso también se representa en el estado de transición con la línea punteada. Esto nos va a dar como productos un carbocatión y un bromuro. Posteriormente, en la segunda etapa o en el segundo paso, el bromuro va a atacar al carbocatión sobre el carbono que tiene carga positiva, generando un segundo estado de transición en donde nuevamente con línea de puntos vamos a ver que se está formando el enlace carbono-bromo. Finalmente nos va a dar como producto un halogenuro de alquilo. Si vamos al diagrama de energía libre en función del avance de reacción, vamos a observar los reactivos, los productos, el carbocatión aquí, y vamos a observar los dos estados de transición. Como podemos ver, el estado de transición 1 es el que nos marca la etapa lenta de la reacción. Cuando un alqueno es asimétrico, es decir que los carbonos del doble enlace están unidos a grupos diferentes, es posible que se generen dos productos distintos. Estos productos van a ser isómeros constitucionales. Por ejemplo, en este caso, la adición del hidrógeno puede suceder aquí o acá, ¿sí?, en estos dos caminos posibles. La adición en este carbono me va a generar un carbocatión terciario. En cambio, si se adiciona en este otro carbono, me va a generar un carbocatión secundario. El camino que va a seguir esta reacción va a ser el primero, ¿sí?, donde se va a generar un carbocatión terciario mucho más estable que un secundario, por lo que este camino no se va a producir. Cuando en una reacción que se pueden obtener dos o más isómeros constitucionales, pero que predomina uno de ellos, se le llama reacción regioselectiva. Esta regioselectividad puede tener diferentes grados, puede ser moderado, altamente o completamente. Cuando una reacción es completamente regioselectiva, solamente se forma uno de los productos posibles. Es posible idear una regla que explique todas las reacciones de adición electrofílicas en alquenos, ¿sí? Y esta regla es que el electrófilo, que en este caso sería el protón, se va a adicionar al carbono sp2, ¿sí?, que tenga el mayor número de hidrógenos enlazados. O también se puede decir que al carbono menos sustituido. Vladimir Markovnikov fue el primero que reconoció experimentalmente esto. Es por eso que a esta regla la vamos a conocer como regla de Markovnikov.
Entonces, en una reacción de adición electrofílica, el carbocatión más estable será el que se forma con mayor rapidez. Eso se puede ver en este diagrama de energía en función del avance de reacción, en donde están graficadas únicamente la etapa lenta de esta reacción, que es la formación del carbocatión. Vean que para la formación de un carbocatión terciario, que es esta línea de acá, esta gráfica de acá, esta curva, tiene una energía de activación mucho menor que la formación de un carbocatión secundario. Es por eso que el carbocatión terciario va a producirse con una mayor rapidez. Si partimos del 2-buteno, se va a formar 2-bromobutano. Si observamos el producto de la reacción, vamos a poder ver que el carbono al que se va a unir el bromo se convierte en un carbono quiral, o sea que tenemos un centro asimétrico. Al tener esta molécula, este producto, un solo centro asimétrico, van a ser posibles 2 estereoisómeros. Nos podemos preguntar cuál es el estereoisómero que se va a formar en esta reacción. Y para ello debemos ver bien el mecanismo de reacción de la formación, obviamente, de este producto. Ahí vemos, sí, como el intermediario de esta reacción es un carbocatión, nosotros sabemos que el carbono que tiene la carga positiva está hibridado sp2. Por ende, va a tener una forma planar trigonal y un orbital p vacío perpendicular a dicho plano. Entonces, cuando en el segundo paso, que es el ataque del nucleófilo, en este caso el bromo puede atacar o por encima, ¿sí?, a un lóbulo de ese orbital p, o por debajo del plano al otro lóbulo del orbital p. Entonces vamos a tener, o se va a generar, los 2 estereoisómeros, ¿sí? Uno cuando ataca el bromo por arriba y otro cuando ataca por debajo. Estos 2 estereoisómeros van a ser enantiómeros, y como el ataque no está impedido en ninguno de los 2 lados, vamos a tener una mezcla racémica, es decir, 50% del enantiómero R y 50% del enantiómero S. Entonces, tienen que tener en cuenta que las reacciones de adición electrofílica, cuando se generan centros asimétricos, vamos a tener el par enantiomérico. Cualquiera sea el mecanismo que involucre un carbocatión, vamos a tener que primeramente observar o ver su estructura para ver si es posible algún tipo de reordenamiento. Vamos a verlo en el ejemplo que tenemos en la diapositiva, en donde el 3,3-dimetil 1-buteno, en su doble enlace, este doble enlace va a atacar y va a tomar este protón, y como va a seguir la regla de Markovnikov, este protón va a ir hacia el carbono menos sustituido. Esto nos va a dar este carbocatión secundario, y este carbocatión secundario va a tener 2 opciones. O va a reaccionar con el cloruro del medio y nos va a generar este producto, o se va a reordenar, como sería en este caso, se va a reordenar y va a generar un carbocatión terciario. Este carbocatión terciario va a reaccionar con el cloruro en el medio y nos va a generar este producto. En este caso, este va a ser el producto principal debido a que vamos a estar trabajando con un carbocatión terciario más estable. Recuerden que los reordenamientos o rearreglo de carbocationes se pueden dar por desplazamiento de un metiluro o de un hidruro para formar un carbocatión más estable. Como ya hemos visto, los carbocationes se estabilizan mediante diferentes efectos electrónicos, dependiendo obviamente de su estructura molecular. Generalmente la estabilidad de los carbocationes se da por resonancia, si se puede producir la resonancia. La resonancia es un efecto que tiene una mayor estabilización sobre las moléculas orgánicas y obviamente sobre los carbocationes también. También tenemos la hiperconjugación y efectos inductivos dadores de electrones. Vean que
Por ejemplo, aquí vamos a tener, ¿sí? Un carbocatión terciario, secundario, primario y metilo. Acuérdense que los grupos R, cuanto más grupos R tenga, mayor van a hacer la estabilización, debido a que hay efecto inductivo dador de electrones a través de los enlaces sigma, y además efecto de hiperconjugación, que ya lo vimos en las teorías pasadas. Cuanto más enlaces carbono-hidrógeno adyacentes tenga los carbocationes, mayor va a ser la estabilización. Entonces los terciarios son mucho más estables. Los secundarios le siguen en estabilidad, después obviamente los primarios, y el catión metilo, ¿sí? No tiene ninguna estabilización, ni por resonancia, ni por efectos inductivos dadores, ni por hiperconjugación, por lo que es el más inestable. El efecto de hiperconjugación es el mismo que ya vimos para radicales, y recordemos que se da por el solapamiento entre los orbitales moleculares sigma carbono-hidrógeno de carbonos vecinos al carbono con el orbital p vacío. En el caso del catión metilo no va a presentar estabilización por este efecto, ya que no tiene enlaces carbono-hidrógenos vecinos. Aquí tenemos un ejemplo de un carbocatión que puede ser estabilizado por resonancia. Este carbocatión, el carbono de sp2 del carbocatión, está unido a un anillo aromático, por lo que el anillo aromático le puede donar densidad electrónica para estabilizar este carbono deficitario. Aquí tenemos las estructuras de resonancia que podemos expresar, que podemos escribir. Ahí vamos a tener que vamos a ir moviendo, ¿sí?, la carga positiva en todo el anillo. Esto es uno de los efectos que más estabiliza a las moléculas, a los carbocationes. Estos carbocationes que tienen estabilización por resonancia son los más estables. Como estuvimos viendo hasta recién, la adición de ácido bromhídrico a un alqueno nos va a generar un producto que sigue la regla de Markovnikov, como se puede observar aquí abajo. Ahora bien, si en el medio, además de tener ácido bromhídrico, tenemos peróxidos, esto va a hacer que el producto generado no siga la regla de Markovnikov. Es decir, se genera un producto anti-Markovnikov. Cuando tenemos ácido o bromuro de hidrógeno en presencia de peroxiácidos, como vimos, la adición electrofílica a un alqueno no sigue un mecanismo iónico, sino que va a seguir un mecanismo por radicales libres. Esto es únicamente cuando tenemos bromuro de hidrógeno, y no sucede con cloruro de hidrógeno ni con yoduro de hidrógeno, ¿sí? Bien, aquí acuérdense que un mecanismo de adición radicalaria tiene 3 etapas. La etapa de iniciación, ¿sí?, como vemos aquí, el peróxido, al incidir calor o luz UV, va a romper homolíticamente el enlace oxígeno-oxígeno, que es un enlace débil, y va a generar radicales alcóxido. Estos radicales alcóxidos van a reaccionar con una molécula de bromuro de hidrógeno, van a sustraer un hidrógeno, formando el alcohol y un radical bromo. Este radical bromo formado es el que inicia, ¿sí?, la etapa de propagación. Reacciona con un alqueno, el doble enlace, o los electrones pi del doble enlace, van a atacar al radical bromo, ¿sí?, para formar el radical se va a adicionar bromo al carbono menos sustituido y va a generar un radical
más estable, en este caso un radical terciario. Luego este radical va a reaccionar con otra molécula de bromuro de hidrógeno, y va a sustraer el protón, el hidrógeno en realidad. Y nuevamente se va a generar el radical bromo, que es el que inicia nuevamente el ciclo de estas dos etapas de propagación. Lo que se forma es un halogenuro de alquilo, al igual que vimos en el otro mecanismo, pero en este caso es el producto anti-Markovnikov. Es decir, que el bromo en este caso va a estar unido al carbono menos sustituido. En el caso anterior, el bromo estaba unido al carbono más sustituido. Veamos acá que el bromo, ¿sí?, se va a adicionar al carbono menos sustituido debido a que es el electrófilo en este caso, porque es un radical. Los radicales, acuérdense que son especies deficitarias en electrones. Lo opuesto ocurría en el mecanismo que vimos primero, en donde el bromo estaba como una especie de bromuro, ¿sí?, que es un anión, y en el otro mecanismo actuaba como nucleófilo y no como electrófilo. Es por eso que en este mecanismo se obtiene un producto anti-Markovnikov. Un alqueno va a poder reaccionar con agua solamente si estamos en presencia de un ácido fuerte como catalizador. Este ácido puede ser sulfúrico o fosfórico. La reacción del agua con el alqueno en presencia del catalizador nos va a formar un alcohol, y a esta reacción la conocemos como hidratación. Se le llama hidratación debido a que una molécula de agua va a adicionarse al doble enlace. Veamos en el ejemplo de la diapositiva cómo ocurre esta adición. Lo primero que va a ocurrir es que va a ser la adición del electrófilo, en donde el doble enlace va a tomar el protón, este protón, y esta va a ser la etapa lenta de la reacción. Esto nos va a generar un carbocatión, que es el que tenemos aquí, y a este carbocatión se le va a adicionar el nucleófilo. En este caso, el agua es la que está actuando como un nucleófilo. Esta es la etapa rápida de la reacción. Esto nos va a generar, como vemos aquí, un alcohol protonado, y lo que va a ocurrir inmediatamente es que el agua va a eliminar el protón, regenerando el catalizador ácido. Se debe considerar la posibilidad de que el carbocatión formado pueda rearreglarse. Tienen que analizar bien la estructura para ver si puede haber rearreglo a un carbocatión más estable. Si esto ocurre, vamos a tener una mezcla de alcoholes. Esta reacción es reversible. La reacción inversa se la conoce como deshidratación, y la vamos a ver en más detalle en alcoholes. Al igual que ocurre con el agua, los alcoholes van a también necesitar un catalizador ácido para poder adicionarse al doble enlace. Lo que va a ocurrir aquí es que el producto es distinto. Vamos a tener un éter. Ahora, si vemos el mecanismo es muy similar a la adición de agua. Primero, ¿sí?, los electrones pi del doble enlace van a tomar un protón y generar, ¿sí?, el carbocatión. El protón se va a adicionar, al igual que vimos con una orientación Markovnikov, se va a adicionar al carbono menos sustituido, es decir, el que tenga más cantidad de hidrógenos, ¿sí? Y por ende se va a formar el carbocatión más estable, que en este caso es secundario. Luego, ¿sí?, va a reaccionar el alcohol como nucleófilo atacando al carbocatión y generando un éster protonado. Este éster protonado rápidamente se desprotona. La base que quita el protón es también otra molécula de alcohol. Entonces ahí se nos forma el producto
que es un éter, más el alcohol protonado, regenerando el catalizador ácido, ¿sí? El paso determinante de la velocidad de reacción de la formación de éster también es el primer paso, que es la generación del carbocatión. Los halógenos, bromo y cloro, pueden adicionarse a los dobles enlaces mediante adición electrofílica. Veamos el mecanismo que está en la diapositiva. Cuando los electrones pi del alqueno se acercan a una molécula de bromo 2, uno de los átomos de bromo va a aceptar esos electrones y va a liberar los electrones del enlace bromo-bromo al otro átomo de bromo. Observemos que el par libre de electrones no enlazado en el bromo es el nucleófilo que se va a fijar al otro carbono sp2. De esta manera, el electrófilo y el nucleófilo se van a adicionar al doble enlace en el mismo paso. El compuesto intermediario que estamos obteniendo es un ion bromonio cíclico y este compuesto es muy inestable. ¿Por qué? Porque todavía hay bastante carga positiva en lo que era el carbono sp2. Por ende, el ion bromonio cíclico va a reaccionar con un nucleófilo, que en este caso es el ion bromuro. El producto es un dibromuro vecinal y se llama vecinal porque nos está indicando que los bromos son vecinos por hallarse en carbonos adyacentes. Esta reacción sigue una estereoquímica de adición anti y también sigue la regla de Markovnikov para aquellos alquenos que sean asimétricos. ¿Qué quiere decir que sea una adición anti? Nosotros acá tenemos un carbocatión cíclico, catión cíclico, ¿sí? Y el bromo está hacia un lado de esos carbonos, ¿sí? Se adiciona a un lado del doble enlace, ¿sí? El nucleófilo, que sería el bromuro, va a atacar a uno de estos carbonos por el lado posterior a donde se encuentra el bromo unido formando el catión cíclico. Y luego del ataque se va a abrir este enlace carbono-bromo, se rompe. Este ataque siempre es anti, siempre del lado posterior. Es por eso que vamos a obtener siempre una adición anti y podemos tener, por ejemplo, en este caso, que el reactivo es cíclico, vamos a tener el trans siempre, debido a que el bromuro no puede atacar por el mismo lado que se encuentra el ciclo por estar impedido. Esta reacción se lleva a cabo en solventes anhídridos, sin agua, ¿sí? Puede ser, como en este caso, tetracloruro de carbono o cloruro de metileno. El paso de adición, el primer paso de la adición de halógenos al doble enlace va a generar un catión cíclico y no un carbocatión abierto. Esto es debido a que cuando se adiciona el bromo, la nube electrónica, ¿sí?, de los pares de electrones no compartidos del bromo queda muy cerca del carbono sp2, del otro carbono sp2. Es por eso que genera el enlace con el carbono, generando este catión cíclico. Además, este catión cíclico es un poco más estable que el carbocatión abierto debido a que todos los átomos tienen el octeto completo. En cambio aquí, si dejamos el carbocatión abierto, este carbono sí tendría un octeto incompleto. La reacción, al desarrollarse por este camino, formando el catión cíclico, no hay posibilidad de reordenamiento de los carbocationes. En el catión cíclico
la carga positiva está dispersada en los tres, ¿sí? Átomos que forman el ciclo, y más sobre los átomos de carbono que son electropositivos. Cuando tenemos alquenos asimétricos, el carbono más sustituido va a tener una mayor densidad de carga positiva, debido a que va a estar más estabilizada por los grupos R dadores de electrones. En presencia de agua como solvente, el producto va a cambiar a una alohidrina. Una alohidrina es una molécula que tiene una función alcohol y una halógeno. Repasemos el mecanismo de adición de halógenos. Tenemos que el doble enlace ataca a la molécula de bromo, liberando bromuro, y los pares de electrones no compartidos del bromo que se une va a atacar en un paso concertado al carbono sp2. Así genera el catión cíclico. Hasta aquí el mecanismo es igual a la de la adición de halógenos en solventes orgánicos. Aquí, como tenemos un solvente acuoso, en este caso es el agua va a actuar como nucleófilo y lo tenemos en una mayor proporción que el bromuro que se forma. Es por eso que el agua va a atacar, ¿sí?, al carbono más sustituido. Recuerden que sigue una orientación Markovnikov. Luego, al atacar y generar la unión con el agua, ¿sí?, se abre el ciclo. Y así se genera la alohidrina protonada, que luego, también otra molécula de agua, va a desprotonar, generando el producto. Recuerden que este producto tiene una estereoquímica anti, porque el agua va a atacar del lado posterior a donde se encuentra el ciclo, debido a que no puede atacar del mismo lado, ya que hay un impedimento estérico. Cuando tenemos alquenos asimétricos, vamos a tener dos estados de transición posibles en el segundo paso. Esto ocurre que en el enlace carbono-bromo se va a romper en mayor grado que el enlace carbono-oxígeno que se está formando. El resultado de esto es que va a existir una carga positiva parcial en el carbono que es atacado por el nucleófilo. Por ende, el estado de transición más estable es el que se va a obtener al agregar el nucleófilo al carbono sp2 más sustituido, que es el carbono que está unido a menos hidrógenos. De esta manera, la reacción también se va a pegar a la regla general de las reacciones de adiciones electrofílicas. El electrófilo, en este caso el bromo, se va a adicionar al carbono sp2 que está unido a la mayor cantidad de hidrógenos. Otro método para adicionar agua al doble enlace para generar alcoholes es la oximercuración-reducción. Esta reacción tiene ventajas por sobre la adición de ácido bromhídrico o ácido clorhídrico al doble enlace. Primero, no requiere de ningún catalizador ácido y no hay formación de carbocationes y por ende no sufren reordenamientos. Esta reacción va a seguir la regla de Markovnikov. Esta reacción sucede en dos etapas. En una primera etapa hay una adición al doble enlace del acetato mercúrico y este va a actuar como el electrófilo. Y en una segunda etapa hay una reducción y se utiliza borohidruro de sodio. Ahora veamos en más detalle el mecanismo de esta reacción. Tenemos que el alqueno va a atacar al electrófilo, al átomo de mercurio, para formar un catión cíclico, ¿sí? Se libera una molécula de acetato y el par de electrones no compartidos del mercurio ataca al carbocatión incipiente, al carbono, el otro carbono sp2,
de el doble enlace. Y así se genera el catión cíclico. Este catión cíclico se llama ion mercurinio cíclico. Luego, ¿sí?, el agua, una molécula de agua, va a atacar como nucleófilo, actuando como nucleófilo, ataca al carbono más sustituido, abriendo el ciclo. Luego, el alcohol protonado va a perder un protón. Otra molécula de agua actúa como base, sustrayendo el protón y formando el alcohol órgano mercúrico. Luego, en una segunda etapa, este alcohol órgano mercúrico se va a reducir formando el alcohol mercurio y acetato. El mecanismo de esta reacción de reducción no se ha comprendido del todo todavía. Cuando tenemos alcohol en lugar de agua como solvente, lo que vamos a obtener es un éter con orientación Markovnikov. El mecanismo por el que se va a obtener este éter es el mismo que Vero explicó en la diapositiva anterior. Otro método que hay para obtener alcoholes a partir de alquenos, es decir, adicionar agua al doble enlace, es la hidroboración oxidación. En este caso, a diferencia de las otras reacciones que dimos, el producto que vamos a obtener es un producto anti-Markovnikov. Esta reacción es concertada y tiene una estereoquímica sin. Ahora, en la otra diapo, lo vamos a ver el mecanismo de reacción. El borano, en este caso, en esta reacción, es el electrófilo. Es una molécula neutra que no tiene densidad de carga positiva, pero va a actuar como tal debido a que tiene 6 electrones de valencia y le van a faltar 2 para completar el octeto, como se puede ver aquí en esta imagen. El átomo de boro va a tener una hibridación sp2 con un orbital p vacío que va a poder recibir los 2 electrones que le faltan. Esta reacción, ¿sí?, va a seguir el mismo razonamiento que las reacciones anteriores. En este caso, el electrófilo es el boro, ¿sí?, y es el borano, y es el que se va a unir al carbono menos sustituido, como en este caso de acá, ¿sí? Y el nucleófilo es el hidrógeno, en este caso el hidruro, ¿sí?, que se va a adicionar al carbono más sustituido. Esto es un mecanismo concertado, ¿sí? O sea que se da todo, tanto el ataque del electrófilo como el del nucleófilo, en el mismo paso. Veamos por qué el mecanismo se da de esta manera, que el borano se une al carbono menos sustituido. Si vemos los dos estados de transiciones posibles, ¿sí?, vamos a tener aquí, en este estado de transición, el boro se va a unir al carbono menos sustituido, como es lo que ocurre. Y en este otro, el boro se va a unir al carbono más sustituido, ¿sí? El enlace carbono-boro se forma más rápidamente que el enlace carbono-hidrógeno. Por esto, el carbono, ¿sí?, sp2, en donde se va a unir el nucleófilo, el hidruro, va a quedar con una carga parcial positiva. Esta carga parcial positiva en este estado de transición queda en un carbono secundario, está más estabilizada, ¿sí?, por el efecto inductivo dador del grupo metilo. En cambio, en este estado de transición, la carga parcial positiva quedaría sobre un carbono primario donde no estaría estabilizada. Es por eso que el estado de transición más estable es este, donde el boro se une al carbono menos sustituido y el hidruro al carbono más sustituido. Recuerden que al ser un estado de transición, un mecanismo concertado, todas estas líneas de punto
indican que se están rompiendo formando enlaces. En este caso, el doble enlace de aquí se está rompiendo, el enlace carbono-boro se está formando, el enlace boro-hidrógeno se está rompiendo y el enlace hidrógeno-carbono es el que se está formando, para luego dar este producto alquil-borano. Esta es la primera parte del mecanismo, que es la adición de borano. La reacción que acabamos de ver en la diapo anterior se va a repetir 2 veces más, ¿sí? El doble enlace va a atacar al átomo de boro, ¿sí? El electrófilo, y el hidruro se va a transferir al carbono sp2, que tiene la densidad de carga parcial positiva, es decir, el más sustituido. En este estado es un mecanismo concertado donde usted también vamos a tener el estado de transición, ¿sí? Y para formar este otro producto que es dialquilborano, ¿sí? Esto se repite 3 veces para formar el trialquilborano. Como el diborano, que es la fuente de borano que vamos a tener en esta reacción, es un gas que es inflamable, que es tóxico y además explosivo, en la parte experimental, en lo que respecta a lo que es experimental, es mucho más cómodo usar una disolución de borano preparada disolviendo el diborano en un éter como el tetrahidrofurano. Este sería el reactivo que es más conveniente y menos peligroso para utilizar, como podemos ver aquí en la imagen. Uno de los pares de electrones no enlazados del oxígeno en este éter va a satisfacer el requisito de los 2 electrones adicionales que necesita el boro y va a producir un complejo borano-tetrahidrofurano que es la fuente real de borohidruro en la hidroboración. La segunda parte de la reacción es la oxidación del átomo de boro, ¿sí? Nosotros en esta parte vamos a reemplazar el boro en el trialquilborano por un grupo oxidrilo y así vamos a generar el alcohol. Para ello vamos a utilizar peróxido de hidrógeno y hidróxido de sodio. Esta reacción, vean que el oxidrilo va a unirse al carbono menos sustituido porque reemplaza al electrófilo, ¿sí? En el caso que teníamos de la adición de agua al doble enlace catalizada por ácido, el oxidrilo era el nucleófilo, entonces entraba en el carbono más sustituido. Aquí va a colocarse en el carbono menos sustituido y por eso el producto que se forma se le llama anti-Markovnikov. Este método es importante porque genera alcoholes primarios, ¿sí? Podemos sintetizar con este método alcoholes primarios debido a que el mecanismo es concertado y no se forman carbocationes. Con adición de agua catalizada por ácido no podemos formar alcoholes primarios porque los carbocationes primarios son inestables. Entonces, con este método tenemos un buen rendimiento de alcohol primario. Recuerden que en química orgánica consideramos que un átomo se oxida cuando aumenta el número de enlaces con los átomos de hidrógeno. Es por eso que esta reacción se le llama oxidación. Bueno, ahora vamos a ver el mecanismo cómo ocurre. Un ion peróxido de hidrógeno, que en este caso es el nucleófilo, se va a adicionar al trialquilborano, que está actuando como electrófilo. Posteriormente va a ocurrir una migración de alquilo 1,2 que va a desplazar a un ion hidróxido. Estos 2 primeros pasos que tenemos aquí se van a repetir 2 veces más para que los 3 grupos R se transformen en grupos OR. Posteriormente, el ion hidróxido, que es el nucleófilo, se va a adicionar al éter de boro, que es el electrófilo. Posteriormente vamos a eliminar un ion alcóxido y finalmente lo que va a ocurrir
es que la protonación del ion alcoxído va a formar el alcohol. Los 3 pasos que vimos anteriormente se van a repetir 2 veces más para que todos los iones alcoxídos sean expulsados del boro y se formen 3 moléculas de alcohol. Los alquenos pueden adicionar hidrógeno y de esta manera se van a reducir a alcanos. Esta reducción se puede realizar empleando un catalizador y este catalizador puede ser platino, paladio o níquel. Una reducción implica que es cuando un átomo de carbono aumenta el número de enlaces con los hidrógenos. El mecanismo de la hidrogenación catalítica de alquenos no está bien dilucidado, pero sí podemos estudiarlo mediante la termodinámica, ¿sí? Ver la energía liberada cuando los alquenos se convierten en alcanos. Esto se le llama, la entalpía, ¿sí?, liberada, se le llama calores de hidrogenación. Generalmente es una reacción exotérmica, libera calor. Si nosotros, por ejemplo, acá en esta gráfica tenemos energía versus las coordenadas de reacción, vamos a ver que siempre si el producto, si 2 alquenos, por ejemplo, este de aquí, que es monosustituido, ¿sí?, los carbonos que forman parte del doble enlace, está unido a un solo átomo de carbono más. O disustituido, cada carbono está unido a un átomo de carbono más. Este alqueno tiene una mayor sustitución que este otro de acá arriba. Pero ambos, cuando se hidrogenan, forman el mismo producto. Es decir, llegan a la misma energía, porque el producto siempre tiene una energía igual. Entonces, si vemos, si se comparan los calores de hidrogenación que se libera, se ven que cuando partimos del disustituido, se libera menor energía que partir del menos sustituido o el monosustituido. Entonces podemos asumir que el monosustituido tiene una mayor energía que el disustituido. Por ende, el disustituido es más estable. Y esta diferencia de energía, en este caso, es de 2,7 kilocalorías. A medida que aumenta la cantidad de sustituyentes alrededor del doble enlace en los carbonos que están formando el doble enlace, va a aumentar la estabilidad de los alquenos. Esto es debido a que tienen mayor cantidad de efectos hiperconjugativos que van a estabilizar el doble enlace. Donan densidad electrónica al enlace pi. Por ejemplo, aquí tenemos 2 alquenos. El primero, ¿sí?, tiene 7 efectos hiperconjugativos, mientras que el segundo tiene 6. Por lo tanto, el primero es mucho más estable que el segundo. Para un mismo alqueno, el isómero trans va a ser más estable que el isómero cis. Esto se debe a que hay menos interacciones estéricas desestabilizantes. Vean en este ejemplo acá el cis 2-buteno y el trans 2-buteno. En el trans 2-buteno tenemos 2 grupos metilos que están en lados opuestos del doble enlace. Estos no interaccionan entre sí. En cambio, cuando están en la configuración cis, al estar del mismo lado al doble enlace, hay una interacción estérica desestabilizante. Esto hace que aumente su energía, siendo más estable el isómero trans. Una reacción de oxidación va a aumentar la cantidad de enlaces carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno o carbono-halógeno en un compuesto. O también lo podemos ver como que va a disminuir la cantidad de enlaces carbono-hidrógeno. Con peroxiácidos se van a obtener transglicoles, es decir, una estereoquímica anti. En cambio, con permanganato de potasio en frío o tetraóxido de osmio, vamos a obtener cisglicoles
o sea, vamos a tener una estereoquímica sin. Con permanganato de potasio en caliente u ozono se produce una ruptura oxidativa y genera ácidos carboxílicos y cetonas. Ahora vamos a ver la oxidación de alquenos con peroxiácidos para generar glicoles o dioles trans. El alqueno va a reaccionar con el peroxiácido en un mecanismo concertado que luego vamos a desarrollar para generar epóxido como intermediario. Luego este epóxido se abre para formar el alcohol. El mecanismo, ¿sí?, para la formación de este epóxido es el siguiente, es un mecanismo concertado, es decir, que se da en el mismo paso, ¿sí? Se genera un estado de transición en donde los dobles enlaces los electrones pi del doble enlace, atacan, ¿sí?, a este oxígeno del peroxiácido que es electrofílico. Luego, estos electrones, ¿sí?, del enlace oxígeno-hidrógeno van a actuar como nucleófilo atacando al otro carbono del doble enlace. Y así se genera el ciclo carbono-oxígeno-carbono. Luego, estos electrones pi de este doble enlace van a tomar el protón que se libera y estos electrones del enlace oxígeno-oxígeno van a pasar a formar un doble enlace carbono-oxígeno. Y allí se va a formar el epóxido y el ácido carboxílico. Luego se va a producir la apertura del epóxido en ácido, en presencia de agua, o en medio básico, también puede ser en presencia de oxidrilo. Se va a abrir, ¿sí?, del lado opuesto, el agua o el oxidrilo van a actuar como nucleófilos atacando a uno de los carbonos, ¿sí?, de este epóxido el lado posterior al plano del ciclo del epóxido. Y por eso nos da una adición anti o trans. Y allí se genera este mecanismo, lo vamos a ver después cuando veamos apertura de epóxido. La oxidación de alquenos con permanganato de potasio nos va a dar la formación de glicoles o dioles de configuración cis. La estereoquímica que sigue esta adición es sin. Si vemos el mecanismo, es un mecanismo concertado en donde el doble enlace va a atacar a este oxígeno electrofílico y los electrones de este doble enlace van hacia el magnesio y los electrones pi del doble enlace magnesio-oxígeno de este otro actúan como nucleófilo atacando al otro carbono del doble enlace y así se genera un éter cíclico. Este éter luego se produce la oxidación con iones hidróxido, ¿sí?, para formar los glicoles en sin. Como esto se forma, como este intermediario es cíclico, los oxígenos van a estar del mismo lado del doble enlace. Es por eso que luego, cuando se oxida, quedan del mismo lado y la estereoquímica es sin. Esta reacción entonces ocurre en frío y en medio básico. Si elevamos la temperatura de la reacción, lo que va a ocurrir es que el doble enlace se va a romper y se van a formar cetonas y ácidos carboxílicos. El tetraóxido de osmio también va a permitir obtener cisglicoles, pero es un reactivo que es sumamente tóxico. Con ozono también podemos producir la ruptura oxidativa de un alqueno y vamos a obtener aldehídos y cetonas como productos. Aquí vemos algunos ejemplos
de ruptura oxidativa con permanganato de potasio. A continuación vamos a estudiar sobre los alquinos. Aquí les dejamos los contenidos a desarrollar. Recordemos que los alquinos tienen al menos un triple enlace y presentan la fórmula molecular CnH2n-2. El triple enlace, recuerden que está formado por dos carbonos hibridados sp que contienen un enlace sigma formado por el traslape frontal de orbitales sp y dos enlaces pi formado por el traslape lateral de los orbitales p. En el triple enlace, recuerden que tiene una geometría lineal. Las propiedades físicas de los alquinos son similares a las de los alcanos y a las de los alquenos. Estos son insolubles en agua y solubles en disolventes no polares, como el benceno, el éter dietílico, el hexano. Son no polares. Son menos densos que el agua y tienen puntos de ebullición que van a aumentar al incrementar la masa molecular. Los alquinos pueden ser lineales y generalmente son más polarizables que los alquenos. Presentan interacciones van der Waals más fuertes que un alqueno con la misma cantidad de carbonos. Síntesis de alquinos, reacción de deshidrohalogenación. Las bases fuertes pueden deshidrohalogenar, o sea, eliminar átomos de halógeno y de hidrógeno, ¿sí? Para formar haluros vinílicos. Estos haluros vinílicos luego también, con bases fuertes y en caliente, pueden eliminar un átomo de hidrógeno y un átomo de halógeno para formar el triple enlace. O sea que son dos eliminaciones sucesivas para formar el alquino. Se puede partir de un dialuro vecinal, como en este caso de acá arriba, o un dialuro geminal, donde el halógeno está unido a un mismo carbono. La segunda deshidrohalogenación va a requerir condiciones extremadamente básicas, además de calor, porque el reactivo del que se parte el vinílico es muy estable. La estabilidad adicional que tiene este reactivo es debido a que está estabilizado por resonancia. Los usos comunes que se le dan a los alquinos, por ejemplo, el acetileno o el etino, se lo utiliza como un combustible para la soldadura a gas, ¿sí? Debido a que puede alcanzar elevadas temperaturas. Además, en la industria química hay alquinos que son muy importantes, son importantes productos de partida, por ejemplo, para la síntesis del PVC, del caucho artificial, etc. Y también los grupos alquinos están presentes en algunos fármacos como citostáticos. Otro de los usos es que pueden generarse polímeros a partir de estos alquinos y generan polialquinos que se los utiliza como semiconductores orgánicos. Los alquinos van a reaccionar con los halogenuros de hidrógeno. En general vamos a utilizar los mismos reactivos electrofílicos para lo que son las adiciones de alquenos y el mecanismo que van a seguir es el mismo. Aquí vemos el mecanismo. Los electrones pi de uno de los dobles enlaces del enlace pi de los alquinos toman, ¿sí?, el hidrógeno liberando cloruro y generando el carbocatión más estable, ¿sí? Esto también sigue la regla de Markovnikov. El electrófilo, que en este caso sería el protón, se va a adicionar al carbono menos sustituido, generando el carbocatión más estable. Luego, el cloruro actúa como nucleófilo
atacando al carbocatión y generando el haluro vinílico. Una diferencia que van a tener con los alquenos es que los alquinos van a poder adicionar una molécula más en caso de haber un exceso de ácido. Esto lo podemos ver en la reacción representada aquí. Como ya vimos, las dos adiciones sucesivas de halogenuro de hidrógeno van a seguir la regla del Markovnikov, es decir, va a ser una adición regioselectiva. En la primera adición, como vimos ya, el triple enlace toma, ¿sí?, el protón, libera bromuro y genera el carbocatión más estable. La adición de este hidrógeno va a ir al carbono menos sustituido. En este caso tenemos un alquino asimétrico, ¿sí? El hidrógeno se va a adicionar al carbono menos sustituido, generando el carbocatión más estable. Luego, el nucleófilo, el bromuro, va a actuar como nucleófilo adicionándose a este carbono, generando el 2-bromo-1-buteno. La segunda adición electrofílica también sigue la regla de Markovnikov, es decir que nuevamente aquí el doble enlace va a tomar un hidrógeno, el protón, va a liberar bromuro, ¿sí?, y este hidrógeno va a unirse al carbono menos sustituido, es decir, este de aquí, generando el carbocatión más estable. Este carbocatión es más estable porque primero es un carbocatión secundario y segundo tiene una estabilidad adicional que es la resonancia, ¿sí? Este bromo, ¿sí?, puede dar un par de electrones no compartidos en resonancia, ¿sí? Dona densidad electrónica estabilizando a este carbocatión. Esta especie de acá, esta estructura de resonancia es especialmente estable porque todos los átomos tienen el octeto completo. Luego, el bromuro va a actuar como nucleófilo adicionándose al carbono del carbocatión y generando un dihaluro geminal, debido a que los dos bromos van a estar unidos al mismo carbono. Si en esta segunda adición el hidrógeno se adicionaría al carbono más sustituido, en este caso este carbono de acá que ya tiene el bromo, formaría un carbocatión primario. Y esto no se da debido a que es inestable. Si el alqueno asimétrico que tenemos nos permite generar dos intermediarios catiónicos vinílicos de similar estabilidad, por ejemplo, que sean dos carbonos secundarios, se van a generar en la primera adición dos productos. Y estos dos productos luego van a adicionar una nueva molécula de halogenuro de hidrógeno, generando en total 4 posibles productos. Un alquino es menos reactivo que un alqueno a la adición electrofílica. Vamos a ver por qué esta afirmación es así. Vemos, si analizamos el diagrama de energía de la formación de los intermediarios, en primer caso el catión vinílico para un alquino y el catión alquilo para un alqueno. Este es el paso limitante de la velocidad de reacción de la adición electrofílica de halogenuros de alquilo. Vemos que la energía de activación para generar el catión alquilo es mucho menor que la energía de activación para generar el catión vinílico. Es por esto que los alquenos van a reaccionar de una manera mucho más rápida que un alquino. También, si vemos la estabilidad de estos intermediarios, vemos que el catión vinílico es mucho menos estable que el catión alquilo. Esto se debe a que en el catión vinílico la carga positiva está sobre un carbono sp,
que es mucho más electronegativo y por ende va a soportar menos la carga positiva. Va a ser mucho menos estable. También la hiperconjugación que puede llegar a ocurrir con los enlaces carbono-hidrógenos adyacentes, los carbonos adyacentes, no es tan efectiva cuando tenemos un carbocatión vinílico. Aquí, bueno, pueden ver las estabilidades de los diferentes carbocationes como ya estuvimos viendo en las otras teorías. Al igual que con los alquenos, los peróxidos catalizan una reacción en cadena radicalaria que va a añadir bromuro de hidrógeno al triple enlace del alquino y esto va a tener una orientación anti-Markovnikov. La diferencia importante que vamos a tener con respecto a los alquenos es que el producto va a ser una mezcla de isómeros geométricos. Los alquinos también van a adicionar agua en medio acuoso para generar cetonas. Los alquinos internos reaccionan mucho mejor que los terminales por su mayor nucleofilicidad. Vamos a ver el mecanismo de adición de agua a alquinos. Como primer medida, el triple enlace va a tomar un protón del medio y esto va a dar lugar a la formación de dos carbocationes igualmente estables. Luego, el agua, que va a actuar como un nucleófilo, se va a adicionar sobre el carbono con carga positiva de estos dos carbocationes. Esto nos va a dar lugar a los enoles protonados. La pérdida de un protón va a generar el enol correspondiente. Los enoles son compuestos que tienen un doble enlace y a un átomo de carbono que está formando ese doble enlace está unido una función alcohol, un oxidrilo. Todo este grupo de aquí se le llama enol, grupo enol. Estos enoles sufren lo que se llama una tautomerización, ¿sí?, para generar cetonas. Esto se le llama tautomerización cetoenólica. El mecanismo lo vamos a ver más adelante. Como ya dijimos, los alquinos terminales son menos reactivos a la hidratación si empleamos agua en medio ácido. Por lo tanto, vamos a emplear sulfato mercúrico en un medio ácido, en ácido sulfúrico, para poder obtener esta hidratación. El mecanismo va a involucrar un intermediario mercúrico cíclico. Veamos ahora el mecanismo involucrado. Los electrones de pi, del triple enlace, van a atacar al mercurio, al ion mercurio, y los electrones no compartidos del ion mercurio inmediatamente van a atacar al carbono del el otro carbono SP que está formando el triple enlace. Esta es una adición que sigue la orientación Markovnikov. Luego se genera el intermediario cíclico mercúrico. El agua actúa como nucleófilo atacando al carbono más sustituido y se genera la apertura del ciclo. Así se genera este intermediario protonado que luego se desprotona para formar el enol mercúrico. Este enol inmediatamente se tautomeriza a una cetona mercúrica más estable. Esta cetona mercúrica luego pierde el mercurio. Pierde el ion mercúrico tautomerizándose a una cetona, a un enol. Luego este enol vuelve a tautomerizarse formando la cetona. Las cetonas y los aldehídos se encuentran en un equilibrio tautomérico con su forma enólica. Los tautómeros son isómeros que se diferencian en la posición de un hidrógeno y del doble enlace. La interconversión
de la forma ceto a la forma enólica, que se conoce como enolización, puede ser catalizada tanto en medio alcalino como en medio ácido y es reversible. La mayoría de las cetonas van a estar como su tautómero en forma ceto, ¿sí? Porque es mucho más estable que la forma enólica. Entonces, ahora vamos a ver el mecanismo de tautomerización en medio ácido y qué es el mecanismo que sucede en la adición de agua a alquinos que vimos anteriormente. Bien, acá el oxígeno, ¿sí?, va a tomar un protón del medio, se va a protonar la cetona y esta cetona protonada tiene una estructura de resonancia, ¿sí? Está estabilizada por resonancia. Luego luego el agua, ¿sí?, lo que va a hacer es tomar un hidrógeno, un protón, ¿sí?, del carbono adyacente al carbono carbonílico, y estos electrones de aquí van a formar el doble enlace. Y ahí se forma el enol, más el agua protonada, que vean que el ácido se recupera, ¿sí? O sea, el ácido es un catalizador. Recuerden que este grupo es el grupo enol. Halogenación de alquinos. El bromo y el cloro se van a añadir a los alquinos de la misma forma que se añaden a los alquenos. La primera adición es anti, formándose el isómero E o isómero trans. Este tipo de reacción es bastante difícil de detener en el dihalogenuro, como se ve aquí en la diapositiva, por lo que la mayoría de las veces se va a obtener el tetrahalogenuro. Al igual que los alquinos también sufren oxidación con permanganato de potasio y que también puede llegar a ser una ruptura oxidativa si las condiciones que se los utiliza es muy energética, digamos, en condiciones básicas y en caliente. Entonces puede llegar a producir ácidos, ¿sí?, carboxílicos por ruptura oxidativa. También, en presencia de un catalizador apropiado como puede ser el paladio, el platino o el níquel, lo que va a ocurrir es que los alquinos se van a poder reducir. Si agregamos un mol de hidrógeno, lo que va a ocurrir es que del alquino lo vamos a reducir a un alqueno y agregando un segundo mol vamos a lograr que se reduzca finalmente a alcano. Si tenemos alquinos internos en una molécula, lo que puede ocurrir es que al hacer la hidrogenación vamos a poder obtener isómeros de alquenos, el cis o el trans. Para hacer esto vamos a tener que utilizar lo que se conoce como un catalizador parcialmente desactivado o parcialmente envenenado. Para obtener un isómero cis, por ejemplo, como se puede ver en la parte de arriba de la diapositiva, el catalizador utilizado se denomina catalizador de Lindlar y está formado por sulfato de bario en polvo revestido de paladio y está parcialmente desactivado con quinolina. Este catalizador envenenado lo que hace es generar una hidrogenación parcial, llevando el alquino a alqueno. Y esto hace que la reacción se corte aquí y no siga reduciéndose hasta alcanos. Para producir el isómero trans se puede utilizar una mezcla de sodio metálico, ¿sí?, con amoníaco líquido. Así, los hidrógenos se van a añadir a lados opuestos del triple enlace, ¿sí? Van a generar el isómero trans. El amoníaco, como es un gas a temperatura ambiente, se lo tiene que mantener líquido, ¿sí?, utilizando una mezcla de hielo seco y acetona. El hielo seco es el dióxido de carbono en estado sólido. La acidez de los hidrocarburos alifáticos va a aumentar a medida que aumenta el carácter S de los orbitales híbridos,
cada uno de los carbonos, ¿sí? En este sentido, el carbanión que se forma es más estable para el acetiluro, para los alquinos. Una base fuerte puede extraer este protón, ¿sí?, para generar un carbanión que se llama ion alquinuro, muy estable. En cambio, los alquenos y los alcanos forman carbaniones menos estables. Los iones alquinuro solamente se van a poder formar cuando empleamos bases muy fuertes, como por ejemplo el anhiduro de sodio. Los iones hidróxido o alcóxido no tienen la capacidad de desprotonar los alquinos. Solamente los alquinos terminales van a reaccionar dando iones alquinuros. Los iones alquinuros, como vamos a ver después, son carbaniones que pueden actuar como nucleófilos fuertes en reacciones tanto de adición como de sustitución. Los iones alquinuro van a poder actuar como nucleófilos. Por un lado vamos a tener la primera reacción que vemos en la diapositiva, una reacción de sustitución, en donde el mecanismo completo lo vamos a poder ver en el tema halogenuros de alquilo. La segunda reacción que podemos ver en la diapositiva es una reacción de adición. Este mecanismo lo vamos a ver en el tema aldehídos y cetonas. A continuación vamos a desarrollar la teoría de dienos. Aquí les dejamos los contenidos que desarrollaremos. Un compuesto con dos dobles enlaces es un dieno. Un trieno va a tener 3 dobles enlaces y un tetraeno va a tener 4. Los dobles enlaces pueden ser conjugados, como ya vimos, que son alternados con enlaces sencillos, o acumulados. Un carbono, obviamente, que se entrelaza mediante dobles enlaces con otros dos átomos de carbono, como ya lo vimos en las teorías pasadas. Aquí vemos en esta gráfica los calores de hidrogenación de un dieno, 1,3-pentadieno, que tiene dobles enlaces conjugados. Este es el valor experimental, y está graficado también el valor teórico que tendría el 1,3-pentadieno si tuviera dobles enlaces aislados. Vean que hay una diferencia de energía de 3,7 kilocalorías por mol. Esto indica que la conjugación de los dobles enlaces hace que la molécula sea más estable. Esta estabilidad adicional que tienen los dienos conjugados es debido a la resonancia que presentan. Aquí vemos las tres estructuras del 1,3-pentadieno. Un dieno conjugado, como por ejemplo el 1,3-butadieno, cuando lo hacemos reaccionar con un electrófilo, para que solamente se adicione en uno solo de estos dobles enlaces, vamos a poner una cantidad limitada del reactivo electrofílico. Entonces, así vamos a obtener dos productos posibles. Por ejemplo, en este caso, el producto de adición 1,2 o el producto de adición 1,4. Esto es una adición directa en donde tanto el electrófilo como el nucleófilo se va a adicionar a los carbonos que estaban formando parte del doble enlace. O una adición conjugada en donde el electrófilo se adiciona a un carbono del doble enlace y el nucleófilo a un carbono del otro doble enlace original. Esta reacción es un claro ejemplo de lo que son las reacciones en química orgánica, que podemos tener un control cinético y otro control termodinámico. De esta manera priorizamos la obtención de uno solo de los productos planteados. Ahora veamos el mecanismo de la reacción planteada anteriormente. Vemos que el primer paso, uno de los dobles enlaces va a tomar un protón para generar un carbocatión
más estable. Si este carbocatión sigue la regla, la adición sigue la regla de Markovnikov, formándose el carbocatión más estable, que es el secundario. Además está estabilizado por resonancia. El bromuro, que actúa como nucleófilo, va a reaccionar con este carbocatión, con el carbono que tiene la carga positiva, para formar el halogenuro. En este caso, el 3-bromo-1-buteno. Este es el producto, ¿sí?, de adición directa. Ahora bien, como ya dijimos, el carbocatión secundario va a poder tener resonancia, ¿sí? Estos dobles enlaces de acá, los electrones pueden pasar a formar un enlace y generar esta otra estructura de resonancia. Por ende, el bromo también puede atacar a este carbono cargado positivamente. Y así se produce, ¿sí?, la adición 1,4, que es la adición conjugada, y genera este producto. Como ya vimos, esta reacción genera dos productos posibles. Por un lado, el producto cinético, que es la adición 1,2, y por otro lado, el producto termodinámico, que es la adición 1,4. Entonces se puede entender que existen dos factores que van a determinar si el producto principal de adición va a ser el 1,2 o el 1,4. Estos factores son la temperatura de reacción y la estructura del producto. Ahora bien, tomemos como ejemplo que la reacción ocurre a menos 80 grados centígrados, o sea que estamos trabajando en frío. Acá vamos a tener un predominio del control cinético. Como la adición 1,2 va a tener menor energía de activación que la adición 1,4, se va a llevar a cabo con mayor rapidez la adición 1,2. Esto va a ocurrir a todas las temperaturas. Entonces, como a menos 80 grados centígrados, o sea en frío, la velocidad de la reacción inversa es prácticamente nula, lo que va a ocurrir es que bajo estas condiciones va a predominar el producto que se forma más rápidamente, o sea el 1,2. Ahora bien, si aumentamos la temperatura y generamos la misma reacción pero en caliente a 40 grados centígrados, esta reacción se va a volver reversible. Por ende se va a generar el producto más estable y en este caso va a ser el producto termodinámico, que es el 1,4, que podemos ver en la curva de energía libre versus el avance de la reacción, que es la curva que está en verde. Los dienos conjugados reaccionan mediante reacciones de ciclo-adición para formar anillos de 6 miembros con grupos que tengan alquenos o alquinos que tengan grupos electrones atrayentes, simbolizado acá con R. Esta reacción se llama reacción de Diels-Alder. Vamos a ver el mecanismo de reacción. Esta es una reacción concertada, es decir que la adición del nucleófilo y el electrófilo van a suceder en un único paso. El dienófilo va a tener, ¿sí?, este carbono de aquí va a tener densidad de carga positiva. ¿Y qué va a ser el electrófilo? Entonces, uno de los dobles enlaces del dieno, ¿sí?, va a atacar a este carbono electrofílico. Y este otro doble enlace va a pasar a formar un doble enlace acá y va a dejar con densidad de carga positiva a este otro carbono, que es atacado rápidamente por los electrones pi, ¿sí?, del dienófilo, formando el compuesto cíclico. Se le llama reacción pericíclica por este flujo de electrones pi. Aquí abajo tenemos algunos ejemplos de dienófilos, ¿sí?, donde tienen un doble enlace carbono-carbono y un grupo atraedor de electrones, ¿sí?, unido a uno de esos carbonos. Este es un grupo atraedor de electrones y este también es otro grupo atraedor de electrones.
estos grupos atraedores de electrones los hacen más reactivos a los dienófilos, ya que dejan con densidad de carga positiva, más positiva, al carbono electrofílico. Aquí podemos ver un ejemplo de la reacción anterior. Esta reacción Diels-Adler también se la conoce como una reacción de ciclo-adición 4+2. Lleva este nombre, ¿por qué? Porque 6 electrones pi, que son los que están participando en el estado cíclico de la transición, de esos 6, 4 van a venir del dieno conjugado y 2 van a venir del dienófilo. Esto significa que la reacción va a convertir dos enlaces pi en dos enlaces sigma.